Buenas tardes a todos, Dios los bendiga. Me honra estar compartiendo la palabra, a pesar que la oposición es fuerte siempre, ¿verdad? Para poder estar en las cosas de Dios, y nos regocijamos en poder hacerlo. Así que buenas tardes a todos. Aquí hay una audiencia bastante nutrida, como decía la pastora con los Rodríguez, y se anexan Mérida y Texcalpa aquí. Así que bienvenidos y bienvenidos en casa. Yo espero que ya estés atento a la palabra. Quiero, antes de orar, amado hermano, sí traigo un sentimiento de parte de Dios que quiero comentar de una forma muy clara y muy contundente. Y estoy hablando para todos los que se dicen cristianos, aquellos que ya han conocido el Evangelio, que han recibido de Cristo, ¿verdad? No estoy hablando para los no conversos, es decir, gente que empieza, gente que está incipiente en el Señor. Estoy hablando para la gente que ya ha tenido la oportunidad de estar en una congregación, de haber reconocido las bases primarias del Evangelio y que ya tienen un conocimiento de lo que es el caminar en Cristo. A ellos me dirijo el día de hoy. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 20. Puedo citar más versículos, pero quiero soportarme para este pequeño mensaje que es un paréntesis previo a la conferencia, pero que creo importante comentarlo, ¿verdad? Por el tiempo que vivimos. Dice la palabra de Dios, pero está hablando el apóstol Pablo, he tenido cuidado, y de esto me honro, de no predicar en lugares donde ya se conocía a Cristo y de no aprovecharme de bases puestas por otros, ¿verdad? La versión Reina Valera dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, ¿verdad? Es una base primaria del cristianismo. Hay muchos hermanos hoy en día, en los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos de mucha adversidad y de crisis, donde les da bien estar yendo a escuchar a un pastor, escuchar a otro pastor, ir a otra iglesia, venir a otra iglesia. La Biblia dice, escucha bien esto, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Tanto las personas que están enseñando a otros, donde ellos, otros, ya fueron enseñados por otras personas, están haciendo mal. Escúchame bien. Ninguna persona puede establecer nuevamente doctrina sobre personas que ya han sido adoctrinadas. Y las personas que están yendo a adoctrinarse con otras personas donde no fueron llamados a hacerlo y recibieron de otro lado, también hacen mal. Y esto crea confusión. Cristo no viene a establecer teología, entiéndelo. No viene a establecer teología. Cristo no viene a ser cristianos yucatecos, con cabezas grandotas, llenas de conocimiento. Cristo vino a traer libertad a la gente que está dispuesta a ser aprendiz de las personas que Dios puso por delante para ser edificados en el Evangelio de Jesucristo. Cuando esto no se entiende, vas a venir a descrédito, cualquiera que seas que me estás escuchando. Nadie puede ni debe fincar en fundamento ajeno. Dado esto que sentía fuerte de parte de Dios, comenzaremos con la conferencia el día de hoy. Amén. Entonces, si hay alguna duda, algún cuestionamiento, algún comentario que quieran venir a platicar, con mucho gusto, como dice el apóstol Pablo, yo no iré con sabiduría humana, sino con la verdad de la palabra de Dios, para corregir a los que andan engañando, y a aquellos también que se están dejando engañar. Amén. Así que vamos a orar, y esta mañana hay una conferencia reflexiva, ¿verdad? Dile a tu hermano reflexiva. Así que espero que hayas dormido bien para que tu cacahuatito, tu mente pueda girar adecuadamente, ¿verdad? Padre, te damos a ti la honra, la gloria, la alabanza, porque tú eres un Dios justo. Y en esa justicia, Dios, tú haces que la verdad se sobreponga sobre toda mentira. Y el día de hoy
Queremos edificar, Señor, tu reino sobre tu verdad, porque tu palabra es verdad. Te damos gracias por estos tiempos y bendecimos a cada persona que escucha en línea y fuera de línea, para que la verdad de Cristo abra el entendimiento y los pueda llevar, Señor, a las promesas y a la eternidad que has prometido para los que te siguen. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pues buenas tardes, así que vamos a empezar. Es un tema necesario, ¿verdad? En estos tiempos que vivimos de tanta oposición, de tanta mentira, ¿verdad? El título de la conferencia se llama La Verdad, así que titúlalo ahí, por favor, pon La Verdad. Espero que esta conferencia trascienda en tu vida y no se te olvida que alguna vez escuchaste una conferencia, ¿verdad?, bíblica que se llamó La Verdad, porque toda persona es llamada al conocimiento de la verdad, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y si me acompañan al Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 33, Juan 18, 33, dice con claridad la palabra de Dios. Está hablando nuestro Señor Jesucristo antes de ser crucificado, ya había sido abandonado, ya había sido traicionado, y ahora estaba de frente del gobernador del Imperio Romano en Israel, y este era Poncio Pilato, ¿verdad? Y está Jesús hablando y dice la palabra de Dios a partir del versículo 33 de Juan 18. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Versículo 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús: ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Amén. Amén. Una plática muy interesante, ¿verdad?, entre la representación del gobierno romano personificado en la persona de Poncio Pilato, gobernador de parte de Roma de Judea, y nuestro Señor Jesucristo. Y habla precisamente una serie de cuestionamientos con respecto a qué representaba Jesús. Los judíos, los sacerdotes, le estaban entregando a Jesús. Y le estaban entregando por muchas circunstancias, probablemente envidia, probablemente celos, probablemente intrigas, pero principalmente estaban estos personajes entregando al portador de la verdad, es decir, la verdad encarnada que es nuestro Señor Jesucristo, porque estaban llenos de mentiras. Y déjame decirte que en la conferencia del día de hoy tenemos que hablar acerca del impacto que tiene la mentira en este mundo y en la vida de cada persona. Cada persona vive su propia realidad y vive su propia verdad, pero la verdad es una y la verdad es absoluta. Estamos viviendo en un mundo generacionalmente donde todo es relativo. El relativismo es algo que mueve masas en esta actualidad y que está empujada por la mentira. Nada es totalmente cierto, dicen los jóvenes. Todos tienen su verdad de la realidad, ¿verdad? Todo podría ser sí, podría ser no. Yo opino parcialmente esto y yo opino parcialmente aquello. Pero todas las personas
no terminan de aceptar la verdad porque la verdad es absoluta. Y cuando la verdad es absoluta, no da cabida a ninguna opinión, porque es absoluta. No da cabida a ninguna otra afirmación, porque la verdad es completa en sí misma. Y tenemos que hablar, amados hermanos, de la verdad y la importancia que tiene la verdad. Y para esto, amados hermanos, vino nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy tenemos que empezar a hablar de este tema tan importante que ha despertado no nada más la vida espiritual de muchas personas, sino ha despertado la plenitud de la vida en muchas personas también. Vamos a entender que a través de los años, amados hermanos, el mundo, la ciencia ha manejado su propia verdad. Y vemos que al final de los tiempos, esas aparentes verdades son descubiertas como mentiras. Estamos hablando desde la parte cósmica. Hace todavía algunos años a mí me enseñaron que Plutón era un planeta. ¿A cuántos les enseñaron que Plutón era un planeta? Hasta que años después se descubrió que no era un planeta. Pero durante muchos años se pensó que era un planeta, ¿verdad? Hubo un científico también marino, ¿verdad?, que ya falleció, francés, Cousteau. Llegó a tener unos programas de Jean Cousteau de televisión. Y este hombre, a través de aparatos de aquella época, afirmó su propia verdad diciendo que en el mar no había sonidos. Pocos años después, ¿verdad?, con aparatos más potentes, más poderosos, pudieron dar a luz que inclusive hasta las almejas emiten sonido y que dentro del océano está lleno de sonidos. Entonces esa verdad vino a ser mentira. Y la Biblia es un libro de verdades. La Biblia es un libro de verdades que cuando tú lo empiezas a conocer, empieza a confrontar las verdades de cada vida que terminaron siendo mentira. Y la generación en la que estamos viviendo es una generación llena de mentiras. ¿Por qué a los jóvenes les falta identidad de género? Porque están llenos de mentiras. ¿Por qué el aborto se ve como una solución para la densidad demográfica? Porque están llenos de mentiras. ¿Por qué el dinero se ve como la fuente de la felicidad para muchas personas? Porque esas personas están llenas de mentiras. Tuve en el transcurso de mi vida profesional tener la oportunidad de llegar a dar cátedra en universidades en México. Y en alguna de las ocasiones que me tocó exponer alguna cátedra, estos alumnos, cuando cuestionabas qué es lo que querían estudiar y por qué, muchos de ellos empezaban a decir que querían estudiar ingeniería en sistemas, hacer lenguajes de programación de última generación, hacer juegos. Y cuando tú profundizabas en ellos, que cuál era el objetivo de esa carrera que querían estudiar, es porque detrás de ellos había una verdad de ellos mismos y era el que ellos querían hacer mucho dinero con ello y ser felices. Y como podemos ver, la realidad es que una carrera no te va a hacer necesariamente hacer dinero, ni el dinero te va a llevar necesariamente a ser feliz, ¿verdad? Y vemos como una mentira envuelve a otras mentiras y todo termina siendo mentira. Podemos ver la falta de orientación a la verdad de la generación en la que estamos viviendo. Porque hoy en día es muy peligroso y muy riesgoso afirmar en la generación una verdad absoluta. Cuando hablamos y decimos que la homosexualidad o el casamiento entre personas del mismo género no va a llevar a la felicidad y no es lo correcto, vas a empezar a ver que hay muchísimas filosofías, muchísimas verdades de muchísima gente que empiezan a atacar esa verdad. Y si nosotros nos vamos al libro de Romanos capítulo 1, la Biblia dice, por eso Dios los entregó a una mente corrompida. Profesando ser sabios se hicieron necios, ¿verdad? La gente que no está dispuesta a aceptar la verdad es una persona que vive en sus propias mentiras.
Y eso, amados hermanos, en la Biblia se llama soberbia. ¿Qué es la soberbia? Imponer tu verdad sobre la verdad. La única verdad que es absoluta. Por eso es que para cada pensamiento de la actualidad, cada persona tiene su propia opinión de las cosas. Pero no está mal que fuera opinión. El problema es que esa opinión la hacen su verdad. ¿Verdad? Y Jesús vino a establecer la verdad. Dile a tu hermano, ¿cuál es tu verdad? Porque Jesús vino a decir cuál es la verdad. Amén. ¿Amén? Amén. Sobre ese contexto, amados hermanos, vamos a empezar a definir la palabra verdad. Así que valdría la pena que pudieras apuntar. Vamos a ver desde el origen del hebreo, que es la palabra semet. Z-E-M-E-T-H, semet. Que significa algo firme, sólido, válido, auténtico, eterno. Y vamos a ver el original del griego también, que es la palabra aletela. A-L-E-T-H-E-L-A. Se pronuncia alets, que quiere decir como realmente es. Amén. Entonces, tanto como realmente es, como algo firme, algo sólido, podemos ver que la ciencia no es la verdad, porque la ciencia no es algo sólido. La ciencia va variando en función que se descubre la verdad. ¿Estamos, amados? Amén. La ley del evolucionismo decía, ¿verdad?, que el origen del hombre es la evolución a través de millones de años. Cuando se descubre, ¿verdad?, el ADN, podemos ver que todo es según su género y según su especie. Entonces, eso que acreditaban como verdad queda expuesto como mentira. ¿Estamos, amados? Sí. Ahora, ¿por qué es importante este tema? Porque estamos en un momento, amado, generacional en el mundo donde la gente necesita conocer la verdad. Y a tu hermano, necesitas conocer la verdad. A mí me han cuestionado muchísimo, ¿y qué está pasando con la pandemia? ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos años? ¿Qué va a suceder con la economía? ¿Qué tiene que ver el nuevo gobierno del orden mundial? ¿Qué trascendencia tienen las elecciones recientes de los Estados Unidos? Y la gente está llena de preguntas. Porque donde hay preguntas hay duda. Y donde hay dudas no hay una verdad absoluta. De hecho, cuando una persona se dice una persona de fe, es porque tiene una verdad absoluta en sí mismo. Una persona que no tiene fe es una persona que no tiene la verdad y vive sus propias verdades. ¿Estamos? Ahora bien, Pilato le pregunta a Jesús qué es la verdad. Y hoy en día volvemos a recibir la misma pregunta. Y díganme pues, ¿qué es la verdad? En un mundo moderno, donde hemos hablado que todo es relativo y que todo se vive según su sentimiento que domine, ¿verdad? Cada persona quiere vivir su verdad. Dile a tu hermano, cada persona quiere vivir su verdad, basada en su emoción, en su sentimiento, en sus deseos, en sus anhelos, en sus intereses, pero no en la auténtica verdad. Por eso es que cuando venimos a este libro maravilloso, que fue el primer libro impreso en la imprenta de Gutenberg, podemos entender, amados hermanos, que es un libro de verdades. Y cuando necesitamos hacer consultas de diferentes situaciones en busca de la verdad, va a estar encontrada en este libro la verdad.
Siempre que una persona toma decisiones, siempre digo, si tu decisión quieres que sea correcta, debes basar tu decisión en lo que dice la verdad y no en lo que dice tu interés, tus sentimientos, tus deseos, tus anhelos o tus filosofías o incluso tus creencias. Jesús vino a establecer la verdad por encima de las creencias. Jesús estaba siendo crucificado porque expuso la verdad ante la creencia de muchos. Hoy en día Jesús sigue imponiendo la verdad por encima de la creencia de muchos. Por eso es que el mundo no nos quiere. Por eso nos atrevemos a decir, ustedes quieren matarme. ¿Estás loco? ¿Cómo te queremos matar, pastor? Sí. Porque una persona que habla la verdad es una persona incómoda para tu propio interés. Y debemos entender, amados hermanos, que en esta generación somos llamados a ser portadores de la verdad. Y que evidentemente al ser portadores de la verdad, a la gente no le va a gustar conocer la verdad. Cada vez que expone la verdad, la persona puede juzgar si tu respuesta a su pregunta puede ser verdad o falsa. Y juzgan según las apariencias, según su tabla de valores o incluso de sus propias creencias. Pero la verdad nunca deja de ser. Dile a tu hermano, la verdad es absoluta y nunca deja de ser. A pesar que no quieras creer en la verdad. ¿Vamos bien? Ahora bien, quiero enfatizar en este punto, amados hermanos. Muchos llevan una relación con Dios falsa, basada en mentiras y no en la verdad. Todos los religiosos de la época de Jesús citaban la verdad. Conocían la verdad. Pero apunta esto, pero no vivían en la verdad. Y podemos entender que no todas las personas que anuncian la verdad son portadores de la verdad. De hecho, en una parte de la Escritura dice que Jesús se presentó ahí en Capernaum, abrió la Escritura, leyó el profeta Isaías y dijo, esta verdad se ha cumplido hoy delante de vosotros, y lo quisieron matar. Porque dice la palabra que hablaba como quien tiene autoridad. Y no como la de los religiosos que citan la verdad, pero no viven en la verdad. Vamos a entender qué es vivir en la verdad. Hay muchas personas que han cometido muchos errores y muchos pecados. David fue un ejemplo. Y el hecho que haya cometido pecado no quiere decir que no vivió en la verdad. Pues fue llamado amigo de la verdad. Entonces, la pregunta de Pilato a Jesús es una pregunta que tenemos que contestarnos hoy. Dile a tu hermano, ¿quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Y déjame decirte que la Biblia dice, y vamos a citar una serie de versículos que vale la pena que me sigas meticulosamente. Salmo 119, 160. Escucha bien esto. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Qué es la verdad? Pero fíjate que no dice un versículo de la verdad, dice la suma de tu palabra, el resultado de tu palabra, el resultado de tu escritura es
la verdad. Vamos a seguir estudiando para entender un poco esto. Juan, capítulo 1, versículo 14, dice la Biblia así, Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y verdad. ¿Quién es la verdad? Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, Y el verbo estaba con Dios. y el verbo estaba con Dios. ¿Quién es el verbo? La verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Jesucristo no fue portador de la verdad. Jesucristo es la verdad. Hecho carne. Y cuando empezamos a entender esto, dice la palabra de Dios, que el que escucha y entiende la verdad es de Cristo. Quien no escucha ni entiende la verdad es de su padre el diablo, porque es el padre de la mentira. Y vamos a empezar a entender esto con mayor claridad. ¿Quién es la verdad? Y empezamos a aterrizar que la verdad es Jesucristo. Dile a tu hermano, la verdad trasciende. La verdad siempre existe, es lineal. La verdad es eterna. La verdad es algo que no se va descubriendo a través de la ciencia. Ni se genera una hipótesis o una teoría. La verdad está basada en la ley. La verdad es continua. Que tú vayas descubriendo la verdad tiempo posterior es diferente a que la verdad siempre ha existido. ¿Sí? Acabamos de hablar de unos experimentos, ¿verdad? Hay un tema interesante que escuché, me gustó mucho. Había un señor en los años, principios del siglo XX, iba en su coche y se descompuso su automóvil. Y después de casi un día completo de quererlo echar a andar, pasó sobre la autopista o la carretera a otra persona en un carro muy lujoso y se detuvo. Se bajó un señor de edad, se bajó y le preguntó qué tiene, y dice, no puedo echar a andar el auto, tengo ya muchas horas aquí. Dijo, súbete y cuando te diga le das la vuelta al switch. Agarró, rompió un cable, amarró un cable y en ese momento arrancó. Y entonces este joven se bajó y le dijo al señor, ¿cómo es posible que usted haya hecho que este auto funcione en prácticamente segundos cuando yo llevo horas tratándolo de hacer funcional y no he podido? ¿Y sabes qué, hermano? Este hombre le contestó, es que yo fui el creador de ese auto, Henry Ford. Y tenemos que entender, amados, que el que construyó la verdad fue Dios en Cristo Jesús. Amén. Y nosotros somos la gente que vivimos usando la verdad. Pero la verdad está estipulada por el Creador. ¿Entendemos? Que tú hayas descubierto a través de los años ciertas cosas no te dice que tengas la verdad absoluta. La verdad está y existe desde siempre. Y la Biblia dice que Jesús vino a desbaratar las mentiras de Satanás. Escucha esto, Jesús vino a desbaratar las mentiras de Satanás. Y una verdad absoluta forma parte del carácter de Dios. Mucha gente se congrega en iglesias y no conocen el carácter de Dios. Y una de las bases principales del carácter de Dios es la verdad. Dios es verdad. Y esto es muy importante, amados, porque sigue habiendo muchísimas personas que quieren dar explicación a las cosas que están viviendo en sus propias vidas, con sus propias verdades, ignorando la verdad absoluta de Dios. ¿Por qué te va como te está yendo? Porque vives tus verdades y no la verdad de Dios. ¿Por qué no están resultando las cosas como deben de resultar en tu vida? Porque estás basado en tus verdades y no en la verdad de Dios. Hay tres necesidades básicas de un ser humano, de cualquier ser humano.
la necesidad de vivir, el deseo de ser feliz, y la necesidad de mantener una esperanza. Repito, todo ser humano desde que nace tiene una necesidad de vivir, tiene una necesidad de ser feliz y tiene una necesidad de esperanza. ¿Y sabes qué? Este mundo en el que vivimos ha mentido sus mentiras. Y ha metido tantas mentiras que ha mostrado una vida falsa a la gente. Y por eso en México la principal causa de muerte sobre jóvenes de menores de 29 años es el suicidio. Porque no es la vida que Dios quiere para ellos. Por eso cantidad de gente se equivoca y se venden al narcotráfico, y se venden a la corrupción, y se venden al dinero fácil, a la prostitución, porque también este mundo que está gobernado por la mentira, escucha esto, primera carta de Juan dice la palabra de Dios, que este mundo es gobernado por Satanás, y Satanás es el padre de la mentira. Entonces esas necesidades básicas del ser humano han sido trastornadas y cambiadas por la mentira de Satanás. Entonces, Satanás te dice en sus mentiras, y lo vemos desde Génesis como engañó a Eva, es que no es cierto lo que dice Dios, sino que vas a ser tú como Dios. Y vemos cómo Satanás ha desviado a la gente a tratar en esa necesidad de vivir equivocadamente. Y hay muchas personas que viven una mentira de la vida que están viviendo. Satanás ha mentido también sus mentiras, engañando a la gente para mostrarle la forma de ser feliz. Y mucha gente en el globo terráqueo, de los 8,000 millones de personas que somos, un porcentaje muy alto son personas infelices, porque Satanás ha hecho sus estragos en esa mentira. Y la tercera, Satanás ha venido a quitar toda esperanza de las personas de este mundo. ¿Y sabes por qué? Porque muchas personas del globo terráqueo de este mundo piensan que esta vida lo es todo. Y ya no hay una vida más allá que esta. Y les ha menguado sus esperanzas. Y como vemos, todo esto está tocado y articulado por Satanás. Déjame decirte algo, entrando un poco en un terreno espiritual directo. Cada vez que Jesús se encontraba con un grupo de gentes como el que veo delante de mí en este momento, presencialmente hablando, sacaba de ellos demonios, recordando que la palabra demonio viene del griego demos, que significa seres inteligentes, daimons, perdón, y esos demonios ocasionan en la gente, número uno, enfermedades. O sea, quiere decir que la enfermedad es una mentira que el diablo ha metido en el ser humano. Ahora los médicos comprueban que la parte psíquica hace que el ser humano se enferme, pero eso es una mentira gestada por Satanás en el hombre. Jesús vino a expulsar demonios de la gente y en primera instancia los curaba. En segunda instancia les quitaba enfermedades psíquicas. Jesús echó fuera demonios que provocaban en la gente ataques epilépticos, doble personalidad, esquizofrenia, como el endemoniado ganadero, ¿se acuerdan? Estaba loco. Jesús vino a rescatar a toda esa gente. ¿Cómo lo hizo? ¿Les dio fármacos? No. ¿Les dijo váyanse a hacer un té de estas hierbas? ¿Les dijo vayan a hacer esta terapia? Jesús curaba a las personas a través de la verdad. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Verdaderamente libre. Libre de enfermedades, libre de depresión,
libres de pobrezas, libres de desánimo, libres de religión, libres. La importancia que tiene la verdad en Jesucristo, amados hermanos, es la solución que Dios ha dado al ser humano para salir de las garras de Satanás. Escucha estas 3 verdades. Un día vas a morir. Otro día vas a estar en un juicio. Y en otro momento vas a ser sentenciado a la eternidad para estar en el cielo con Dios gozando o para estar en el infierno con Satanás sufriendo. 3 verdades absolutas. Creas en lo que creas. Y hay una verdad muy importante. Juan 14:6. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Si tú quieres llegar a Dios, solamente es a través de Jesucristo. Amén. Es una verdad absoluta. Amén. No importa qué estés pensando, no importa en qué estés viviendo, pero esas son verdades. Y el diablo, con toda esta esfera en la que estamos viviendo, con el miedo de la pandemia, con el miedo de la crisis financiera y con la amenaza de una tercera guerra mundial, la gente vive en sus propias verdades llenos de mentiras. Yo no puedo entender cómo la iglesia del siglo XXI, que es la generación del rapto, pueda ser una iglesia pasiva. No puedo entender cómo una gente que está predestinada para poder ser los que gozan el arrebatamiento de la iglesia en los cielos con el Señor Jesucristo sin haber pasado por muerte física, siguen desanimados, pasivos, sin compartir la verdad de Dios. Hay una explicación de eso. Viven en una mentira. Jesús dijo, este pueblo solamente de labios me honra, pero su corazón, donde radica la verdad, está muy lejos de mí. Tenemos que aprender que en estos tiempos debemos estar preparados y listos para ser portadores de la verdad. Esta generación es llamada a recoger la gran cosecha destinada en la Biblia. En tus manos Dios quiere poner cantidad de almas para que tú los gestes en la verdad de Dios. La Biblia dice, el que está unido a mí, estaré yo unido a él y mi Padre también. El que está lejos de mí no podrá hacer nada. Dile a tu hermano, fuera de la verdad de Dios. No estoy hablando en tu religión, en tus creencias y en tus filosofías. Por eso hay tantos falsos pastores y maestros. Dile a tu hermano, nadie es levantado por sí mismo si es que Dios no lo levanta. Jesús dijo, es que yo no me levanto por mí mismo. Yo hablo y represento a quien me envió. Así es. Amén. Por eso la Biblia dice que el que no te recibe a ti, no recibe a Cristo y no recibe a Dios. Por eso es que los portadores de la verdad del Evangelio somos amparados por Dios para gestar las verdades de Dios. Pero Satanás también ha levantado a sus propios pastores, que hablan mucha religión, pero no son portadores de la verdad, porque nadie se puede levantar a sí mismo si no lo levanta Dios. Amén. Y Dios levanta, escucha bien, Dios levanta los ministerios, como dice la palabra de Dios, en orden, en honra y en verdad. Este ministerio fue levantado en orden, porque jamás salimos por rebeldía de ninguna iglesia. En honra, porque jamás deshonramos a ningún pastor que Dios puso delante de nosotros, porque representaban
precisamente la verdad de Dios. Amén. Y tercero, siempre hemos predicado la verdad. Les digo esto, hijitos míos, porque los tiempos están cercanos. Amén. Escucha esto, hermano. Toda persona que no acepta la verdad de Dios es un soberbio, porque vive su propia verdad. En la Biblia no enseña que Jesús resistía a los ladrones, que Jesús resistía a los mentirosos, que Jesús resistía a los adúlteros o a los fornicarios o a los asesinos. Al contrario, Jesús fue criticado porque Jesús se acercaba a toda esa gente de personas, exceptuando una. Apúntalo. Y dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4 versículo 6. Santiago capítulo 4 versículo 6. También te puedo citar Romanos, pero ahorita vas a hablar sobre Santiago. Y dice la palabra de Dios: mas Él da mayor gracia por esto. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. La palabra de Dios dice así: igualmente jóvenes, escucha esto, jóvenes, estad sujetos. ¿Ya escuchaste? No eres tu propio maestro, hay un maestro y fue Jesucristo. Y Dios en Jesucristo levantó a su iglesia, así que no hay ninguna persona edificada fuera de la iglesia. Estad sujetos a los ancianos y todos sumisos. Dile a tu hermano: sumiso. Sumiso. Nada de que como los fariseos y los saduceos, a mí no me parece, a ver, Panterita, a mí no me parece su corte de pelo a la mohicana de hoy. ¿Cómo la ve? No me importa. No me importa tu acreditación, dice Jesús. Estad sumisos. Dile a tu hermano: la sumisión es un acto de humildad. Una persona que alterca, una persona que se levanta a señalar, una persona que se levanta con sus propias verdades, queriendo imponerse sobre la verdad de la palabra de Dios, es un soberbio. Y la Biblia dice: todos sumises unos a otros, revístanse de la humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Nuevamente, una clase de conducta es la que no acepta a Dios y se llama la conducta de soberbia. Y la soberbia y el orgullo son hermanos, son gemelos, son siameses, están pegados. El principal detalle por el cual el arcángel Luzbel fue desterrado del cielo y se llevó la tercera parte de los ángeles del cielo fue porque Luzbel se halló en él soberbia. Y la soberbia es querer imponer tu verdad sobre la verdad absoluta que es Dios. Y eso es un soberbio. Un soberbio nunca va a aceptar. Dile: un soberbio no acepta. Un soberbio no cambia, porque vive su verdad. Y lo más duro, un soberbio jamás se arrepiente, porque su soberbia se lo impide. Si una persona viene y reconoce y dice: pastor, me equivoqué, fíjese que la regué y demás, ya no hay soberbia en él, es humilde y esa persona es aceptada. Pero mientras permanezcan en la soberbia, esa persona jamás se acercará. Y seguirá buscando filosofías, verdades a medias, religiones, pero jamás será gestado en la verdad. Porque todo aquel que conoce la verdad y rechaza la verdad, ya no hay nada más que hacer por él. Y Jesús dice: inclusive de esas personas, sacúdanse el polvo de los pies.
tenemos que ser muy claros. Hay gente que es de la verdad de Dios y hay gente que es de la mentira de Satanás. No hay híbridos. Dile a tu hermano, no hay medio verdaderos o medio mentirosos. O eres un mentiroso y tus verdades prevalecen en contra de la verdad de Dios, o eres un verdadero y tu verdad está sujeta a la verdad de Dios. Punto. En eso conocerán que son mis discípulos. Otra verdad. Mira a tu hermano, no es opcional amarse, ¿eh? Es una verdad. Observemos Juan, capítulo 8, versículo 21 para terminar. Juan, capítulo 8, versículo 21. Espero que en casa estés atento, amado, y estés comprendiendo la verdad. Escucha esto. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me van a buscar, pero en vuestro pecado van a morir. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Les dijo, ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo y yo no soy de este mundo. Por eso les digo que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy en nuestros pecados, morirán. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio les he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, y no he dejado solo al Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Habiendo Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y van a conocer la verdad, y la verdad les hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús le respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y ustedes hacen lo que han oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ahora procuran matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, y no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido un homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Y aquí hay dos verdades. El que no acepta la verdad de Dios, vive en la mentira.
Y el que vive en la mentira, su padre es el diablo, pues él es el padre de la mentira. ¿Por qué de estos principios me van a cuestionar? ¿Por qué de estas enseñanzas me van a criticar? La verdad nos hará libres, amados. Amén. Dios quiere que conozcamos la verdad en un mundo lleno de mentiras. ¿Sabes que las redes sociales están llenas de mentiras? ¿Sabes que hay cantidad de predicadores diciendo mentiras? ¿Sabes que hay cantidad de predicadores enseñando religión? ¿Sabes que están llenas las iglesias de falsos seguidores de Jesús que viven mentira? Pero Jesús en su gran amor ha mostrado la verdad. Y escucha esto para cerrar. La soberbia es la verdad de cada persona que sustituye la verdad absoluta plasmada en la palabra de Dios. ¿Eres auténtico o eres soberbio? Porque si eres auténtico, vives en la verdad. Pero si eres soberbio, no puedes entender la verdad, tampoco puedes vivir en la verdad, y seguirás siendo un portador de puras mentiras. Amén. Pues espero que esta conferencia sea una conferencia reflexiva. Ha habido muchos pensadores como Descartes, Sócrates, que han hablado de la verdad, y la verdad vino en la persona de Jesucristo. Amén. Si conocemos la verdad nos va a librar de todos los males que puedan venir a esta humanidad. Amén. Padre, te damos gracias por esta verdad. Tu palabra es la verdad. Hoy queremos poner en tus manos nuestra vida, porque hemos sido invitados a la mentira, presentándose como verdad. Perdóname, porque he juzgado basado en la mentira y no en la verdad. Porque he tomado decisiones en la mentira y no en la verdad. Y porque he caminado en esta vida en la mentira y no en tu verdad. Pero el día de hoy quiero conocer tu verdad y permanecer en ella, porque sé que me va a libertar de tantos padecimientos de los cuales hoy acontezco. Quiero vivir, quiero ser feliz y quiero tener una esperanza. Y sé que la base de esto es tu verdad. Te doy gracias por esta conferencia y te pido que nunca la olvide y quede grabada en mi mente y en mi corazón, esperando y aguardando en tu verdad ese día que tanto anhelamos como Iglesia de Cristo. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues Dios los bendiga, amada Iglesia. Espero que pronto nos podamos ver. Estamos reciclando a las personas. No tendremos todavía un espacio. Creo que estamos a punto de entrar el semáforo rojo nuevamente. Pero vamos a mantenernos unidos. Les comentaba aquí a los hermanos que cada quien es responsable de sentirse integrado a la familia o sentirse huérfano de la familia. Y eso habla de una actitud en ti. Así que si tú tienes un anhelo, un deseo de tener un tiempo de oración, de tener una exhortación, de tener una confesión, o simplemente de
de tener un tiempo de convivencia, amado hermano. El mismo esfuerzo que hago yo para llamarte, llamar y hablar, es el mismo esfuerzo que haces tú con querer venir a vernos. Así que estamos en iguales circunstancias y cada quien es responsable de su salud espiritual delante de Dios. Amén. Dios los bendiga, que pasen un excelente domingo. Nos vemos el martes, miércoles y jueves. Y recuerda que nadie edifique en tu vida en donde ya se ha puesto un fundamento. Amén. Ningún hombre de Dios que trabaja arduamente en poner los fundamentos de Cristo, le parece bien que otra persona venga a poner otro fundamento donde no trabajó él esa tierra. Así que, amado hermano, mantengámonos en las verdades de Dios. Dios los bendiga y esperemos vernos pronto.